Señor les bendiga por estar aquí. Bienvenidos a la casa de Dios. El avivamiento de los últimos tiempos. La palabra de Dios promete que va a venir un avivamiento. Dice la Biblia que será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Se va a llenar la tierra, el poder de Dios, la unción de Dios se va a manifestar de una forma poderosa como nunca antes, mientras la venida de Cristo se acerca. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos avivamientos. Diga avivamientos. Vamos, dígalo, avivamiento. Es para saber que está acá todavía. Avivamiento. Esta iglesia nació en un avivamiento en el año 89, 30 años atrás. Y nosotros, junto con su padre espiritual, fuimos parte de ese avivamiento. Y muchos de los que están aquí hoy fueron parte de ese avivamiento del año 89. ¿Sabe qué? Nosotros hacíamos radio para predicar la palabra de Dios y por la gracia de Dios, y por causa de ese avivamiento, en menos de 2 años, pasamos de ser una congregación de 50 a cerca de 2.500 personas. Diga, y eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Nosotros, el avivamiento que empezó en Argentina en la década de los 80, ese avivamiento llegó también a Uruguay. Y nosotros, con su padre espiritual, por la gracia de Dios, también fuimos parte del avivamiento en Uruguay. Nosotros en 5 meses, desde el mes de noviembre del año 89 al mes de abril del año 90, empezamos haciendo reuniones en una plaza, en una cancha de básquet, al aire libre. Y pasamos de nada a en 5 meses tener 400 personas. Diga, eso es avivamiento. Cuando hay un avivamiento, la gente viene sola. Nosotros predicábamos en esa plaza y la gente venía porque escuchaba, se iba corriendo de boca en boca y la gente venía y bajaba del micro, del colectivo, bajaba con las sillas, porque en la cancha donde estábamos no había asiento. Y estábamos 3, 4 horas, la gente parada y no se movía nadie, porque había avivamiento. ¿Sabe qué? Terminábamos las reuniones varias veces bajo una lluvia torrencial. Una lluvia torrencial. Y cuando estaban todos con los paraguas terminando la reunión, nadie se movía. Cuando hay avivamiento, la gente tiene hambre y sed de Dios. Cuando no hay avivamiento, caen 3 gotas y la gente no viene. ¿Me está siguiendo? Pero cuando hay avivamiento, cuando hay un avivamiento, la gente tiene hambre de Dios. Y cuando hay hambre de Dios, el poder de Dios se manifiesta sin límites. Diga, sin límites. Entonces, ¿sabe qué? Hoy le estoy hablando no de algo que escuché. Vengo a hablarle de algo que viví. Vengo a hablarle de algo que experimenté. Vi gente corriendo a la presencia de Dios con hambre de Dios, con necesidad de Dios. Gente que no tenías que ir a buscarla, ella misma venía por su necesidad. ¿Y sabes qué? Vienen días sobre la tierra, dice la Biblia, que vendrán días sobre la tierra, que el mover satánico será tan grande que la gente correrá porque necesitará la ayuda de Dios. Dice la Biblia que tendrán hambre y sed, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Esos son los días que se acercan. Diga, viene un tiempo de hambre. Escuche, Dios promete en su palabra
Dios promete en su palabra y Dios lo está hablando también por sus profetas, que viene en este tiempo el avivamiento más grande de toda la historia. Viene el avivamiento más grande de toda la historia. Entonces, ¿sabe qué? Cuando Dios habla para algo. Lo que Dios habla es para que la iglesia se prepare. Diga al que está al lado tuyo, te tenés que preparar. Vamos, dígale, sacúdalo. Vamos, sacúdalo, le doy permiso. Así. Cuando Dios habla, Él podría traerle el avivamiento sin avisar. Pero si Él está avisando algo, es porque Él quiere que su iglesia se prepare. Él quiere que la iglesia se prepare. Y estas enseñanzas tienen el propósito de preparar a la iglesia, de preparar a la novia para el avivamiento más grande de la historia, para la cosecha más grande que va a existir y para esperar a nuestro Señor que nos vendrá a venir a buscar. Así como se fue en las nubes, así también en las nubes volverá a buscar a su iglesia. Aleluya, yo estoy hablando hoy en este día, vine a hablarle a la iglesia que se va a preparar, que está escuchando la voz de Dios y que se va a preparar para la venida del Señor. Diga, esta enseñanza me va a preparar. ¿Me pueden arreglar un poquito el micrófono? Un poco de grave me parece. Vamos a Lucas, capítulo 21, verso 11. Es importante, Dios está hablando algo y es importante que la iglesia entienda el tiempo que estamos viviendo. Dice la Biblia que tenemos que ser sabios entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Entonces, Lucas 21:12 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Habrá terremotos. ¿Sabe qué? Toda la vida, desde que la tierra existe, los terremotos existieron. Pero desde el siglo XX hasta ahora, la frecuencia y la intensidad fue aumentando. ¿Me está siguiendo? Y a medida que la venida de Cristo se acerque, que ya estamos a los umbrales, dice, habrá grandes terremotos. Quiere decir que la intensidad de los terremotos va a aumentar. Dice que va a haber pestilencias, pestes, como la que estamos viviendo. Y es el principio. Diga, es el principio. No es la última, es el principio. Y habrá pestilencias. Y habrá hambres, dice. Y habrá terror. La gente va a estar aterrorizada. Y habrá señales en el cielo. ¿Y dónde más? Habrá grandes señales del cielo. ¿Sabe qué? Vamos a ver. Dice ahora que hay un meteorito que en el mes de abril va a pasar cerca de la tierra. Y dice que si la llegara a impactar, la desaparecería. Diga, habrá señales. No tenga miedo, diga, habrá señales. El que no cree va a tener que tener miedo, pero los que estamos confiando en el Señor. Aleluya, diga, yo estoy confiando en el Señor. Escuche, va a aumentar la frecuencia y la intensidad de los terremotos. Como le dije también en el momento de la ofrenda, es verdad que la economía de China se desbarrancó por causa del coronavirus. ¿Y sabe qué? China es una de las naciones que más persigue a la iglesia. ¿Me está entendiendo? China es una de las naciones que más persigue a la iglesia. Quiere decir que estamos en tiempos donde los juicios de Dios se están viendo sobre la tierra. ¿Me está siguiendo? Le estoy hablando de los tiempos del fin. Dice Lucas 21:25. Jesús hablando de las señales del fin. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
Y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué quiere decir? Los huracanes van a ser más grandes, los tifones van a ser más grandes, los terremotos van a ser más grandes, las señales en los cielos van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque Dios está a través de las señales avisando: Cristo viene pronto. El cielo, las estrellas, la luna, el mar, los terremotos, las guerras, las pestes, el hambre, están diciéndole a todo el mundo: Cristo viene pronto, es hora de prepararte. Aleluya. Dice la palabra, confundidas. La palabra confundidas en el griego es la palabra perplejas. ¿Qué quiere decir? Se encontrarán sin salida. Sin salida. ¿Sabe qué? Vienen días sobre la tierra donde los presidentes no van a tener respuestas. Las naciones no van a tener respuestas. Los científicos no van a tener respuestas. Los inteligentes no van a tener respuestas. Los sabios no van a tener respuestas. No va a haber salida, no va a haber solución. Y eso va a provocar que venga temor. ¿Y sabe qué? El temor, el espíritu de temor, lo que tiene es la habilidad de abrir puertas a otros demonios. El espíritu de temor es un espíritu abridor de puertas. Cuando usted le tiene la muerte le va a venir. Cuando usted le teme la enfermedad le va a venir. Y hay gente que está atemorizada para que el virus le vaya a tocar, que el virus le vaya a contagiar. No hay más alcohol en gel por ningún lado, no encuentras barbijo por ningún lado. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor. Pero estos son los días donde se va a marcar la diferencia entre los que confían en Dios y los que no confían en Dios. La iglesia remanente, escuche, hay muchos que están sentados en las congregaciones, pero tristemente no son la novia, tristemente no son el remanente, tristemente no son la iglesia que será levantada. La iglesia que será levantada es la iglesia que confía en el Señor, porque dice: mi casa, mi vida, mis hijos, mi familia, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Alguien me está siguiendo? Ahí se va a marcar la diferencia. El cristiano o el que conoció a Jesús, pero no está confiando en Dios, no es la iglesia remanente, tendrá temor. Tendrá temor. Perderá el ánimo, perderá la fuerza, perderá la confianza. Pero los que confían en Jehová, los que confían en Jehová, dice, nunca serán avergonzados. Los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Si tu fe está puesta en Él, si tu confianza está puesta en Él, si tú estás viviendo en obediencia a Él y a su palabra, puedes estar seguro que cuando tú dices: Señor, yo cubro con la sangre de Cristo mi vida, mi casa, mi familia, todo lo que tengo, el diablo no te puede tocar. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Denle fuerte ese aplauso, vamos. Diga: en los dinteles, vamos, diga: en los dinteles de mi casa está la sangre de Jesús. ¿Sabe que cuando la sangre está sobre su casa, el heridor no puede tocarte? Dice el Salmo 91 que nada te podrá dañar, ni saeta que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice: ni plaga tocará tu morada. ¿Alguien me está siguiendo? Ninguna plaga puede tocar tu morada. Usted tiene que declarar: el dengue no toca mi morada, el coronavirus no toca mi morada, el sarampión no toca mi morada, la enfermedad no toca mi morada, porque mi morada donde yo vivo está cubierta con la sangre poderosa de Jesús. Aleluya. Y se va a marcar la diferencia, iglesia. Cuando hay alguien está ungido, cuando alguien está ungido, cuando alguien está ungido, el virus te viene y se te muere. ¿Alguien me está siguiendo? Aleluya. Diga: el diablo no tiene autoridad sobre mi vida. ¿Qué es avivamiento? Entonces vamos a definirlo. Es regresar algo a la vida.
Cuando Dios dice que Él va a mandar un avivamiento a la iglesia, ¿qué está queriendo decir? Que vienen los días del avivamiento donde la iglesia va a empezar a recuperar, diga recuperar, todo lo que perdió. La iglesia va a empezar a recuperar todo lo que perdió. Si perdió poder, la iglesia va a recuperar el poder. Si perdió autoridad, la iglesia va a recuperar autoridad. Si la iglesia perdió la oración, la iglesia va a recuperar la oración. La iglesia va a recuperar el ayuno, la iglesia va a recuperar el testimonio. La iglesia va a ser no una institución más de la sociedad, va a ser una institución que fue creada e ideada por Dios para cargar su poder y manifestar su poder aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Cuando la gente no sepa a dónde ir, cuando los políticos no sepan a dónde ir, cuando los científicos no sepan dónde ir, la iglesia se va a levantar en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que camina en avivamiento es la que tiene la solución y la respuesta para la sociedad. Le podrás decir, ¿a quién iremos? Solamente Jesucristo tiene la solución y la respuesta para nuestra vida. ¿Alguien me está siguiendo? Aleluya. ¿Qué es avivamiento? Entonces, recuperar lo que la iglesia perdió. Todo lo que necesita volver a la vida necesita un avivamiento. Su vida espiritual necesita recuperar algo. Usted necesita un avivamiento. ¿Sabe qué? Si yo le pidiera a usted que fuera sincero y me dijera, si usted ha perdido algo de su vida espiritual y usted fuera sincero, me levantaría la mano. Hola. Si usted fuera sincero, me levantaría la mano para reconocer que usted ha perdido algo. Y sabe que no es usted, es la condición del 90% de la iglesia hoy día. Pero ¿sabe qué, iglesia? El presente de la iglesia no es el futuro. ¿Me siguió? El presente de la iglesia no es el futuro. Vamos a Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la condición de la iglesia? La iglesia está dormida y la iglesia necesita salir de su condición de muerte. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, despiértate. Diga al que está al lado, despiértate. Vamos, diga, despiértate. Dígase a usted mismo, vamos. Despiértate. Despiértate tú que duermes. ¿Qué le está diciendo? Que la iglesia está dormida. Que la iglesia necesita un avivamiento para volver a la vida. Para volver a la vida, diga, para volver a la vida. ¿Sabe que hay mucha gente que respira pero está muerta? Por eso necesita volver a la vida, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cuál es la condición de la iglesia? La iglesia está dormida. ¿Por qué se perdió el avivamiento? Yo le dije que el avivamiento que hubo en la Argentina, ese avivamiento se perdió. Y si nosotros no sabemos por qué se perdió, corremos del riesgo de volver a perder lo que Dios quiera mandar. ¿Me está siguiendo? Esto es un principio espiritual. Si usted no sabe cómo llegó al lugar donde llegó o a la condición en la cual está, usted necesita saber por qué llegó a la condición en la cual está. ¿Qué quiere decir eso? Usted perdió su gozo. ¿Qué es lo que le llevó a perder el gozo? Usted perdió la pasión por Dios. ¿Qué es lo que lo llevó a perder la pasión por Dios? Usted dejó cosas de su vida espiritual, las perdió. Usted antes testificaba, ahora no testifica más. Antes oraba por los enfermos, ahora no ora más por los enfermos. Entonces la pregunta es, ¿por qué llegó a esa condición? Porque si usted no sabe por qué llegó a esa condición, es difícil que se vuelva a recuperar. Y si se recupera, es probable que vuelva a caer. ¿Me está siguiendo ahí? ¿Me está entendiendo? Entonces es importante saber eso. ¿Por qué
Dice Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dice, recuerda de dónde has caído. En otras palabras, antes tu vida espiritual estaba acá. Y usted dice, recuerda de dónde caíste. ¿Me está siguiendo? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando uno se arrepiente es porque reconoce que no está bien espiritualmente, que ha perdido algo, que tiene una apariencia externa, pero adentro no es lo mismo. ¿Me está siguiendo? Entonces, es importante poder reconocer que necesitamos un avivamiento. Diga, yo necesito. Yo lo necesito también. Yo necesito un avivamiento. La iglesia lo necesita. ¿Sabe por qué la iglesia lo necesita? Porque este mundo lo necesita. Amén. Entonces, ¿por qué se perdió el avivamiento? Primero, porque la iglesia descuidó la presencia. La iglesia descuidó la presencia. Empezaron las iglesias, los ministerios con poder, con avivamiento, y ahora terminaron secos, vacíos. Es lo mismo cantar con Dios que cantar sin Dios. ¿Me entienden lo que digo? Hay iglesias que es lo mismo, cantamos, adoramos, oramos, pero la presencia de Dios no está ahí, es lo mismo. Y yo quiero decirle, en esta casa, para nosotros no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo yo subir a predicar si no hay presencia que subir a predicar con la presencia de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, hay gente que se acostumbró a vivir sin la presencia. No es lo mismo vivir con la presencia que vivir sin la presencia. Es más, Dios no quiere que usted se acostumbre a vivir sin la presencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo creó para vivir en la presencia de Dios. Y si usted está vivo pero no está en la presencia, está sobreviviendo, pero no tiene vida, y no tiene vida en abundancia. ¿Me está siguiendo ahí? ¿Por qué se fue el avivamiento? Porque la iglesia se dedicó a las formas. Nos reunimos, cantamos, oramos, pero se olvidaron de la presencia. Se olvidaron de la presencia de Dios. Número 2, ¿por qué se perdió el avivamiento? Porque la iglesia comprometió la verdad. Y ahora voy a decir algo que nunca dije y que es muy fuerte. Y yo tengo que reconocer que estuve muchos años en un ministerio que comprometió la verdad. Muchos años comprometió la verdad, que me hicieron creer que en el nombre de la gracia y la misericordia de Dios, cosas que no eran bíblicas, me hicieron creer que eran bíblicas. Y reconozco mi responsabilidad, y yo ya me arrepentí. ¿Y sabe por qué el avivamiento se fue? Porque la iglesia comprometió la verdad. La iglesia no está para comprometer la verdad. La iglesia tiene que ser guardiana de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que Dios dice. Si te gusta bien y si no también. ¿Me está siguiendo? ¿Sabe qué? A mí me mandan anónimos diciéndome, criticándome porque yo digo que los que no diezman son ladrones. Usted dice que los que no diezman son ladrones, así me mandan. No, yo no lo digo, la Biblia lo dice. ¿Me está siguiendo? Entonces yo podría decir, ay, para que todos me quieran, para que todos me amen, yo le voy a decir, no importa. No, yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y siempre le digo, ¿sabe por qué? Porque el día que yo esté delante de la presencia de Dios, Él no me va a poder decir, la sangre de ellos es tu responsabilidad. No, porque yo te lo hablé, yo te lo dije, yo te lo enseñé. ¿Me está siguiendo? ¿Y sabe qué? ¿Por qué se movió el avivamiento? Porque hay iglesias que comprometieron la verdad. Y la Biblia dice muchas cosas. No me voy a meter ahí más profundo porque sale por Facebook Live. Pero es la realidad.
nos quisieron hacer creer cosas. ¿Sabe qué? Y le digo algo así de mi corazón, se lo digo. Yo nací en una iglesia que era así, estricta con la palabra. Estricta con la palabra. Yo nací en esa iglesia. Y cuando yo llegué a Argentina, me decían, ay, sos una religiosa. Eso me decían, soy una religiosa. Porque yo decía, lo blanco es blanco y lo negro es negro. ¿Y sabe qué? Yo reconozco y asumo mi responsabilidad. Con los años terminé diciendo que lo que era blanco y era negro ahora era gris. Pero hoy vuelvo a la verdad. Y doy gracias a Dios. ¿Sabe qué? Muchos critican a mi padre espiritual, muchos critican al apóstol Maldonado, muchos critican a la visión, pero yo amo a ese hombre de Dios porque es un hombre íntegro. Hace 30 y pico de años está casado con la misma mujer, está casado con la misma persona. Él lo critican, pero él dice la verdad, las cosas como son. Y yo aprendo de mi padre espiritual. Había aprendido en mi infancia y ahora vuelvo a la verdad. Lo negro es negro y lo blanco es blanco. El pecado es pecado y al que le guste y al que no le guste, que no le guste. El pecado es pecado, el pecado es pecado. Y dice la Biblia que el que peca está separado de la gloria de Dios. ¿Me está siguiendo? Una también me dijo, ay, tenés que tengo que hablar más suave para que la gente me quiera. Quiere que yo diga, ay, hermano, no importa. No, yo te voy a decir, iglesia, te tienes que levantar a orar. Iglesia, te tienes que levantar en pie de guerra. La iglesia de Cristo es una iglesia militante. La iglesia de Cristo no es una iglesia ferviente. ¿Sabe qué? Usted puede estar sentado en una congregación, pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, si usted no está lleno del Espíritu Santo, cuando Cristo venga, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que fuiste sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención. El sello que tenemos, que nos identifica, es el Espíritu Santo. Y los que van a ser levantados son los que están llenos del Espíritu Santo. Por eso vengo a decirte hoy, iglesia de Cristo, y me incluyo dentro de la iglesia de Cristo. Cuando digo iglesia de Cristo, le hablo a usted y también me hablo a mí. Iglesia de Cristo, es hora de que te levantes en el poder del Espíritu Santo, de que deje de jugar al cristiano, de que deje de jugar al Hijo de Dios y que te comprometas con Dios y con su palabra. Vamos, aplauda. No lo estoy retando. No lo estoy retando. Tengo sangre tana. Tengo sangre italiana y se me sale ahí el indio. ¿Por qué se fue el avivamiento? Porque la iglesia rechazó al Espíritu Santo. Rechazó al Espíritu Santo. Escucha, hay iglesias que no le permiten hablar en lenguas. Y hay gente que nos critica porque hablamos en lengua. Yo quiero que hablen todos en lengua. Porque el apóstol Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos. Y me gustaría hacer un poquitito de lo que el apóstol Pablo era. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué se fue el avivamiento? Porque la iglesia empezó a criticar el avivamiento. Cuando dejó de entender lo que estaba pasando, cuando dejó o no podía producir lo que estaba pasando, lo empezó a criticar. Número 5, ¿por qué se perdió el avivamiento? Por falta de padres apostólicos que no prepararon a la nueva generación para sostener el avivamiento. Por eso, ¿sabe qué? En esta casa es una casa que hay un padre espiritual y en esta casa Él está levantando discípulos. ¿Para qué? Para que el día que dentro de 50 años el Señor se lo lleve, 115, ¿está bien? Que de alguien, pues si Cristo no viene antes, yo creo que Cristo viene antes, pero ¿me entiende? La iglesia no depende de una persona. Por eso se perdió el avivamiento, porque el avivamiento estaba basado en una persona. Y el avivamiento del tiempo del fin no viene sobre una persona, viene sobre a todos aquellos hijos de Dios que estén dispuestos a pagar el precio de ser portadores de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Sí, aplauda si quiere, no le voy a retar. Me queda poquito. ¿Por qué se perdió el avivamiento? Porque la iglesia
Mucha de la iglesia apostató de la fe. Se alejaron de la fe. Se alejaron de la fe. Y hoy lo vamos a ver cada día más. Gente que por una cosa y por la otra lo que terminan es alejándose de Dios. Alejándose de la fe, alejándose de la verdad. Dice la Biblia que en este tiempo muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Por eso le decimos aquí, estudie la palabra, lea la palabra. ¿Sabe qué? Si nosotros quisiéramos manipular su vida, yo le diría, no lea la Biblia, no estudie. Entonces como usted ignora, yo le puedo vender cualquier verso. ¿Me está siguiendo? Yo le puedo inventar cualquier cosa. Y usted por ignorar la palabra me lo va a creer. Pero en esta casa se le dice, lea la palabra. Lea la palabra. Estudie la palabra. Aprenda. Yo a mis discípulos le pido su reporte de oración, su reporte de lectura. ¿Por qué? Porque yo tengo que vigilar sobre la vida espiritual de ellos. ¿Me está siguiendo? Entonces hay que leer la palabra. Vamos, diga, hay que leer la palabra, conocer la palabra. ¿Sabe cómo usted sabe si alguien conoce la palabra o no la conoce? Cuando la agarra. Cuando la agarra. Cuando la agarra. Dice, vamos a leer Oseas. Dice, miran, ¿Oseas qué? Ni idea. Otro dice, vamos a leer el libro de Colosenses. Y empiezan por acá. No está acá, está por acá. Ahí ya usted conoce Hay gente que empieza a buscar la Biblia. Ahora como nadie trae la Biblia, o pocos la traen, no es tan evidente. Pero antes te dabas cuenta quién conocía la Biblia, porque el pastor empezaba a leer y cuando lo encontraban ya había terminado de leer. ¿Me está siguiendo? Algunos se ríen porque se sienten identificados. Usted tiene que saber más o menos dónde está. ¿Me está siguiendo? Y eso habla de que usted es alguien que conoce la palabra. Entonces, es importante. Ageo, tengo que hacer muchas cosas para hablar, pero quiero ir al punto. Ageo 2. Ageo 2. Alguno dice, ¿qué es eso? Un libro, un profeta menor. Ageo 2, verso 6. 2:6, perdón. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que va a venir antes del avivamiento? Diga, un sacudimiento. Diga, sacudimiento. Él va a sacudir todo. Todo va a ser sacudido. ¿Vio cuando usted está pasando en el cernidor la harina? ¿Sabe lo que es pasar en el cernidor la harina? O también creo que los de la construcción pasan por el cernidor la arena. ¿Puede ser? ¿Sí? O estoy diciendo cosas que no existe más eso. Siglo, en la zaranda. ¿Qué hace? Deja pasar lo más fino y lo más grueso queda. Bueno, ¿sabe qué? Este sacudimiento va a sacudir todo. Los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca, la familia, las personas, los ministerios, las naciones, los países. ¿Y sabe lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar? El remanente. Va a sacudir todo. Y se va a tener que agarrar. ¿Sabes quién va a quedar? El que está plantado sobre la roca.
el que está plantado sobre la roca, que te vienen los vientos, que te vienen las tormentas, que te vienen las tempestades, que te vienen los problemas, que te viene la persecución, que te vienen los ataques, que te viene esto, que te viene lo otro, que te viene lo de allá, que te viene el diablo, que te predica acá, que te hablan acá. ¿Sabes quién va a permanecer? Aquellos que están parados en la roca que se llama Jesucristo de Nazaret. Todo va a ser sacudido de aquí a poco, dice Jehová de los ejércitos. Sacudiré todo. Y lo que no es verdadero va a caer. Lo que no es verdadero va a caer. Y lo que va a permanecer es el remanente. Escuche, no toda la iglesia va a ser avivada. La iglesia que va a recibir el avivamiento es esa iglesia remanente, que va a permanecer. Por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin. Hasta el fin. No hasta que se me antoje, no hasta que tengo ganas, no, hasta el fin. Dice, no toda la iglesia va a ser avivada. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo quieren. Hay gente que no quiere el avivamiento, porque ¿sabe lo que es el avivamiento? Es movimiento. Es salir de tu zona de confort, es salir de tu comodidad, es ir a donde Dios quiera que te mande. ¿Me está siguiendo? Ahí dice, no, yo estoy contenta acá. No, usted tiene que ir y hacer lo que Dios le mandó a hacer. Vaya, haga las valijas y vaya para allá a predicar. ¿Me está siguiendo? Levántese a las 5 de la mañana y venga al templo a orar. Hay muchos que no lo quieren. Hay personas que no van a gustar del avivamiento. ¿Sabe qué? Este es el avivamiento, el último avivamiento que va a venir sobre la tierra y no va a haber otro. Y esto tiene que darnos temor de Dios. No va a haber otro. En otras palabras, esta es tu oportunidad. Dígale al lado, es tu última oportunidad. Vamos, dígale, es tu última oportunidad. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que aquel hombre que vino a ver la viña, 3 años la vino a ver y no daba fruto. Dice, hace 3 años que estoy esperando que te ponga las pilas. No, hace 3 años que estoy esperando que dé fruto. Y dice, córtala. Y el viñador le dijo, Señor, déjame 1 año más. 1 año más, diga, 1 año más. Este es el año. Este es el año que Dios te da la oportunidad. Este es el año de tu oportunidad. Dice, déjale 1 año más. Y si no da fruto, la cortás. Y si da fruto, ahí sí la vamos a limpiar para que lleve más fruto. Pero ¿qué quiero decirle? Este es el año. Si vas a servir a Dios, sírvelo ahora. Si te vas a comprometer, compromete ahora. Si te vas a consagrar, conságrate ahora. Si te vas a apartar del pecado, apártate ahora. Si vas a hacer lo que Dios te manda, hazlo ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día. Hoy es el día de tu oportunidad. Hoy vengo a decirte de parte de Dios y oigo a Dios, oro a Dios en mi corazón para que escuche no mi voz, sino la voz del Espíritu Santo hablando a través de mi boca. El Espíritu Santo te está diciendo, este es el año de tu última oportunidad para que entres y seas parte del avivamiento de los últimos tiempos, para que experimentes y manifiestes el poder de Dios y que cuando Cristo venga te vayas con Él en las nubes del cielo. Diga, sacudimiento. Vamos, diga, sacudimiento. Ese es el orden, sacudimiento. Avivamiento. Cosecha y venida de Cristo. Diga otra vez, sacudimiento. ¿Sabe qué? La iglesia ya está siendo sacudida. La iglesia ya está siendo sacudida. Diga, la iglesia está siendo sacudida. ¿Cuál es el propósito del avivamiento? Es empoderar al creyente para que seamos testigos de Jesucristo y ganar almas. Sacudimiento. El sacudimiento va a separar a la iglesia de lo que no es la iglesia. El sacudimiento va a separar a la iglesia emocional de la iglesia remanente.
El avivamiento lo que va a hacer es empoderar al remanente para ir y predicar y ganar las almas. ¿Sabe qué? Va a haber tal hambre, va a haber tal necesidad, va a haber tal crisis que la gente que hoy te rechaza no te va a rechazar más. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ir cargando el poder de Dios y no va a ir con palabras nada más. Usted va a ir con demostración del poder de Dios. Como decía el apóstol Pablo, no vine a ustedes con palabra hueca de humana sabiduría, sino que vine a ustedes con demostración del poder de Dios. Eso es lo que va a hacer el avivamiento. Va a empoderar a la iglesia para ir demostrando, levantando a los enfermos, sanando a los oprimidos, liberando a los oprimidos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos. Eso fue lo que dijo Jesús. Vayan y mientras van, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, levante a los muertos. Lo que de gracia recibiste, de gracia lo tienes que dar. ¡Aleluya! Si quieres seguir el final, venga el lunes. Porque me quedó un montón. Pero solo le voy a decir esto. Una de las cosas que hace que el avivamiento venga es el hambre. Diga hambre. Diga hambre. Y le voy a contar esto y ya termino. Suben músicos. Su padre espiritual lo va a ministrar a usted ahora. El avivamiento de Pensacola. ¿Alguien escuchó hablar del avivamiento de Pensacola? ¿Nadie? Bueno, el avivamiento de Pensacola. ¿Sabe lo que pasaba en el avivamiento de Pensacola? Fue algo impresionante que sacudió las naciones de la tierra. De todas partes del mundo venían a Pensacola para recibir ese avivamiento, como en su momento venían de todo el mundo a buscar el avivamiento que había en Argentina. Fueron a Pensacola. Los servicios empezaban a eso de las 8 de la noche. Empezaban los servicios a las 8 de la noche. Y alababan, adoraban, predicaban, oraban en lengua. ¿Sabe qué? A las 12 de la noche, las 12, la gente se empezaba a ir. Las 12 de la noche. A las 12 de la noche la gente se empezaba a ir. Y se quedaban los que tenían hambre. ¿Y sabe lo que pasaba? A las 12 de la noche bajaba la nube y la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo eso? El avivamiento es para el que tiene hambre. El Señor decía, a ver, los que están apurados, vayan tranquilos. Y con los que tienen hambre de mí de verdad, a ellos yo me voy a manifestar. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? La iglesia tiene que volver a la presencia. La iglesia tiene que volver a alabar a Dios. La iglesia tiene que volver a adorar a Dios. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Yo lo quiero. La iglesia tiene que clamar por un avivamiento. ¿Sabe qué? Cuando hay un avivamiento, todo se acelera. ¿Me está entendiendo? Cuando hay un avivamiento, todo se acelera. El apóstol Pedro, en el primer avivamiento, predicó, primer mensaje de Pedro, 3,000 se convirtieron. ¿Me estás sintiendo eso? Cuando hay un avivamiento, usted predica y la familia suya va a venir corriendo. Es así. Cuando usted predica, nadie se va a poder resistir y van a correr a los pies de Cristo. Dice la Biblia, gente que no conociste, gente que no te conocieron, correrán a ti. La gente va a correr a la iglesia. Vamos a estar predicando y la gente se va a tirar. No, por favor, entrégate a Cristo. Por favor, entrégate a Cristo. No.
Por favor, que haya un alma nueva hoy. No, cuando hay un avivamiento, el altar se llena. Y la iglesia de Argentina necesita un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Y ese avivamiento se trae con hambre y con arrepentimiento. La clave del avivamiento es el arrepentimiento. Porque Dios no puede manifestar su gloria donde hay pecado. ¿Me está siguiendo? Entonces hoy vengo a decirle de parte de Dios: el Señor quiere que usted sea parte de ese remanente. Dios quiere que usted sea parte de esa iglesia. Él quiere que usted sea parte de ese avivamiento que va a venir y que no se quede afuera. Pero ¿sabe quién decide si usted queda adentro o afuera? Es usted. Usted decide estar adentro o usted decide estar afuera. Cierre sus ojos, incline su rostro.